La vida de los niños victorianos no se parecía en nada a la infancia en el mundo actual. Para los ricos había una abrumadora sensación de aburrimiento y la constante insistencia en ser correctos y educados, con muy poca comunicación entre padres e hijos. Para los niños victorianos pobres, la vida era muy diferente. Tenían que trabajar en fábricas para que sus familias sobrevivieran. Los juguetes no eran más que muñecas caseras o bloques de madera. Muchas personas que vivían en la Gran Bretaña del siglo XIX se describían a sí mismas como cristianas y sus fuertes creencias religiosas habrían influido en cómo esperaban que se comportara la gente. Llevar una vida cristiana buena implicaba ser honesto, obediente, caritativo y amable, y asistir regularmente a la iglesia, además de hacer buenas obras. Los niños habrían sido muy conscientes de que se esperaba que obedecieran a Dios, a sus padres, maestros superiores y mayores, además de ser leales súbditos de la reina Victoria. Es así como los niños victorianos creían que la buena educación y la respetabilidad separaban a los de la sociedad educada de los pobres terribles y sin ley. Los hijos de los pobres no eran considerados una bendición, sino a menudo una carga para la familia. Sin leyes que los protegieran, eso significaba que tenían pocos derechos y eran maltratados. Considerados simplemente como propiedad de sus padres, muchos niños eran abandonados e incluso comprados y vendidos. Se creía que los niños habían nacido malvados y que era necesario corregirlos, castigarlos y hacerlos buenos ciudadanos. Si bien los niños ricos pueden haber sido malcriados y haber tenido una vida mucho mejor que los niños pobres, también tuvieron lo que parecería ser una existencia triste, redundante y sin afecto. Los niños eran criados en su mayoría por una niñera que les enseñaba lo que era apropiado y lo que no. La vida cotidiana no era más que una rutina solitaria, monótona y muy formal. Los niños ricos de la época victoriana rara vez se comunicaban con sus padres, salvo durante una hora determinada cada. Las niñeras eran por lo general mujeres mayores que nunca se habían casado. Es de suponer que tenían un cierto resentimiento hacia los niños, ya que en aquellos tiempos no estar casada significaba no tener hijos. Muchas veces las niñeras eran intolerantes y muy estrictas y a veces simplemente malvadas. Los niños pobres no tenían las casas bonitas en las que vivir, ni los juguetes, la ropa o la comida que tenían los ricos. Vivían en casas mucho más pequeñas o incluso en habitaciones individuales. Vivir en espacios reducidos hacía que la familia estuviera mucho más unida. Sin la presencia de una niñera, los padres criaban a los niños y eran la fuerza que guiaba sus vidas. Sin embargo, esto no siempre se traducía en un ambiente más afectuoso. Dado que una gran parte de los niños pobres tenían que trabajar para ayudar a mantener a sus familias, muchos padres consideraban que los niños eran un ingreso y tener más hijos que trabajaran aumentaba los ingresos del hogar. Muchos padres, por lo tanto, tenían 10 o 12 o incluso más hijos solo por esta razón. En la época victoriana, los niños de la calle abundaban en callejones y calles laterales. Muchos eran huérfanos, pero una gran parte de ellos provenían de familias descuidadas y alcohólicas en las que el maltrato era la norma. Ante la disyuntiva de vivir en esas condiciones o en la calle, algunos niños elegían la calle. Muchos de ellos caían en la prostitución y el robo para ganarse la vida. Otros se convertían en vendedores ambulantes o incluso trabajaban en fábricas como los demás niños. Afortunadamente, un movimiento filantrópico impulsado por personas excepcionales como el Dr. Barnardo se dedicó a ayudar a los niños que se encontraban en esas circunstancias. Otros filántropos también se esforzaron por proporcionar vivienda, alimentos y educación a los niños más pobres. La esperanza era incorporarlos a la sociedad como miembros valiosos, con la oportunidad de vivir una vida, alejarles del crimen y de una vida de perspectivas nefastas. En la época victoriana, la comida y los alimentos que se consumían variaban enormemente entre ricos y pobres, y lo mismo sucedía con los niños. Los niños ricos comían muy bien, mientras que en general los pobres tenían opciones y disponibilidad limitadas. Una gran parte de la población vivía a base de grasa, pan, té y verduras. Ciertamente no era la mejor dieta. La dieta de los victorianos, que eran muy pobres, era terrible. Las combinaciones de patatas y verduras podridas eran a veces el plato del día, y para los niños nacidos en este contexto, eso era excepcionalmente difícil para el crecimiento. Los niños que vivían en granjas tenían una dieta mucho mejor que los que vivían en la ciudad, mientras que en la ciudad había que consumir lo que estaba en temporada. Cuando los alimentos básicos como el pan empezaron a producirse a bajo precio y en grandes cantidades para los nuevos habitantes de las ciudades, los fabricantes victorianos aprovecharon la oportunidad
de maximizar las ganancias cambiando los ingredientes por sustitutos más baratos que añadieran peso y volumen. El pan se adulteraba con yeso de París, harina de judías, tiza o alumbre. El alumbre es un compuesto base de aluminio que hoy se utiliza en detergentes. Esta adulteración no solo provocaba problemas de desnutrición, sino que la alumbre producía problemas intestinales y estreñimiento o diarrea crónica, que a menudo resultaban fatales para los niños. El pan no era el único alimento que se alteraba. La leche también lo era, pero gran parte de ello no lo hacían los fabricantes, sino los propios propietarios. Se creía que el ácido bórico purificaba la leche, eliminando el sabor y el olor agrio de la leche que se había echado a perder. Pequeñas cantidades de ácido bórico pueden provocar náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea, pero lo que es peor aún, lo que ocultaba el ácido bórico era particularmente peligroso. Antes de la pasteurización, la leche contenía muy a menudo tuberculosis bovina, que proliferaba en el entorno favorable a las bacterias creado por la sustancia. Se calcula que hasta 500.000 de niños murieron de tuberculosis bovina a causa de la leche en la época victoriana. Además de los alimentos, los niños de la época victoriana se enfrentaban a otra serie de peligros, como el uso de laudano o tintura de opio, que estaba muy extendido en esta época y era tan fácil de conseguir como lo es hoy en día el jarabe para la tos. Este potente producto era de fácil acceso junto con el arsénico. Sin embargo, lo más escalofriante es que el uso de esto no solo se limitaba a los adultos, sino que se utilizaba de forma legal para tratar a los niños de diversas dolencias menores. Esta práctica ya estaba bien establecida en el siglo XIX. Se afirmaba que alrededor de 3/4 partes de las muertes relacionadas con el opio eran niños menores de 5 años. Se descubrió que apaciguar a los bebés con mezclas de este producto suprimía el apetito, lo que contribuía a otra enfermedad victoriana, la desnutrición. Y aunque los peligros acechaban por todas partes a los inocentes victorianos, llegar al mundo era todo un logro. La muerte antes del nacimiento era una de las principales causas de muerte en el siglo XIX. Por diversas razones, instalaciones de parto y atención médica deficientes, enfermedades infligidas al feto en el útero y el estado de la salud de la madre. Estos cuerpos no se consideraban completamente humanos y por lo tanto a veces se vendían a anatomistas. Para algunos niños victorianos, esos nuevos y relucientes juguetes navideños resultaron ser fatales. El plomo es bien conocido por sus propiedades para preservar la madera, por lo que la pintura a base de plomo es ideal para garantizar la longevidad de los productos de madera, incluidos los juegos infantiles. Desafortunadamente, los niños tienen tendencia a llevarse cosas a la boca. Eso hacían exactamente con esos juguetes tóxicos. El resultado inevitable, envenenamiento por plomo. En los niños afectados, la lengua y las encías se tornan negras, azules o grises. Cuando aparecen los síntomas de envenenamiento por plomo, ya es demasiado tarde. Se produce coma y convulsiones que culmina en la muerte. La verdadera tragedia es que los peligros del plomo se conocían desde la época romana, pero los victorianos los ignoraban alegremente. Durante la época victoriana, la lactancia materna se volvió muy impopular. Sin embargo, a los bebés alimentados con biberón les fue mucho peor. Los biberones de vidrio con forma de banjo eran de rigor, a pesar de que los médicos los desaprobaban. La forma hacía que los biberones fueran muy difíciles de limpiar, por lo que las infecciones y las bacterias proliferaban. Se sugirió que solo era necesario limpiarlos cada 2 semanas, lo que empeoraba la propagación. Para empeorar las cosas, estas botellas asesinas, como se las conoció, estaban llenas de fórmulas cuestionables que incluían leche de vaca pasteurizada o líquida a base de harina, lo que contribuía a la desnutrición y la tuberculosis. A veces se les añadía ácido bórico, lo que provocaba afecciones como náuseas, calambres y pérdida de piel. En consecuencia, 2 de cada 10 bebés no sobrevivían hasta su segundo cumpleaños, lo que convertía esta norma victoriana en una asesina en masa. También existían ciertas enfermedades que afectaban mucho a los niños victorianos. Por ejemplo, la difteria, que era una infección bacteriana aguda que se transmite por contacto personal. Era la más temida de todas las enfermedades infantiles. 1 de cada 10 niños infectados murió a causa de esto.
Los síntomas iban desde un fuerte dolor de garganta hasta la asfixia. La enfermedad afectaba principalmente a niños menores de 5 años, hasta que el tratamiento estuvo ampliamente disponible en la década de 1920. El público veía esta enfermedad como una sentencia de muerte. Las causas comunes de muerte entre los niños eran la tuberculosis, tosferina, viruelas, sarampión, cólera, tifus, difteria, influenza y escarlatina. En el siglo XX, la escarlatina era la principal causa de muerte en niños, con una tasa de mortalidad del 30%. Las razones de la alta tasa de mortalidad se pueden atribuir a varios factores. En primer lugar, la nutrición era un problema. Muchos tenían acceso a una cantidad limitada de alimentos y el valor nutricional era bajo en muchos casos. En segundo lugar, la idea de la limpieza y las prácticas de higiene que no se introdujeron hasta finales del siglo XIX. La gente no se lavaba las manos ni se bañaba con regularidad. Las viviendas en las zonas urbanas estaban sucias y en tercer lugar, la gente no era consciente de cómo se propagaban ciertas enfermedades y los más vulnerables en este caso eran los niños. Cuando la reina Victoria llegó al trono, las escuelas eran solo para los ricos. Los hijos de los ricos iban a escuelas de pago donde aprendían materias clásicas como el latín y el griego y estudiaban historia como la mitología griega y literatura clásica. La mayoría de los niños nunca fueron a la escuela y tenían dificultades para leer o escribir. Los niños de familias ricas solían recibir clases en casa de una institutriz hasta los 10 años. A partir de los 10 años asistían a la escuela. Las niñas, por otro lado, seguían recibiendo educación en casa. Los pobres fueron introducidos inicialmente a la escuela gracias a la introducción de la escuela dominical y alrededor de 1.200.000 niños obtuvieron educación con este método en 1831. Sin embargo, todo cambió cuando en 1870 se aprobó la ley y las escuelas comenzaron a atender a ricos y pobres por igual. Se les dieron varios nombres a las escuelas, incluidas las escuelas británicas y las escuelas harapientas. Estas últimas recibieron ese nombre debido a los niños pobres que asistían a ella. En las zonas pobres del centro de la ciudad podía haber entre 70 y 80 alumnos por clase. Las escuelas eran edificios imponentes con ventanas altas para evitar que los niños vieran hacia afuera. Además, las paredes de las escuelas crecían de creatividad y a menudo estaban vacías o simplemente tenían textos para que los niños los miraran. La disciplina era muy importante en la época victoriana y esto no era diferente en las escuelas. No era raro que los niños recibieran golpes con bastones hechos de madera de abedul. A los niños se les golpeaba normalmente en el trasero, mientras que a las niñas se les castigaba en las piernas o en las manos. Las razones de estos castigos iban desde el asentismo escolar hasta la pereza en el aula. Los castigos eran generalmente duros y dolorosos para los niños de entre 5 y 10 años. A los niños que eran más lentos que el resto en las clases, se les obligaba a llevar los vergonzosos sombreros de burro y a sentarse en un rincón durante más de una hora. Eso no solo era humillante para el niño, sino que además no le ayudaba a ponerse al día como el resto de la clase. En aquella época no existía el concepto de niños con dificultades de aprendizaje y los profesores sin formación daban por sentado que se debía únicamente a la pereza o a la falta de esfuerzo. Increíblemente, los niños eran reprendidos por usar la mano izquierda para escribir. Esto se consideraba una infracción punible y se les obligaba a escribir con la mano derecha. En muchos lugares y épocas pasadas era común que los niños trabajaran desde temprana edad, y muchos de esos trabajos eran realmente peligrosos. Veamos algunos de ellos. La ciudad medieval de Londres fue destruida por el fuego y posteriormente se establecieron nuevas normas de construcción diseñadas para mantener la ciudad más segura. Las chimeneas tenían que construirse de cierta manera y con chimeneas más estrechas se volvió más importante asegurarse de que éstas no se taponaran después de su uso. Tradicionalmente, un maestro deshollinador compraba a un niño pequeño de sus padres asolados por la pobreza. En esos casos, el maestro tomaba al niño directamente de los padres y les pagaba unos chelines. Si bien esto también se llamó aprendizaje, los padres muchas veces nunca volvieron a ver al niño o sabían si había sobrevivido. Estos niños también provenían de asilos y se les llamaba aprendiz, pero lo que realmente ocurrió fue que el niño se convirtió en esencia en un esclavo que no tenía una oportunidad real de avanzar en la vida.
Se decía que la edad ideal para que un desollinador comenzara a trabajar era a los 6 años, pero a veces se usaban a partir de los 4. A la mayoría de los maestros no les gustaban los menores de 6 porque se consideraba que eran demasiado débiles para escalar chimeneas altas o trabajar muchas horas y morirían con demasiada facilidad. Pero tomados a los 6 eran pequeños y podían mantenerse así con una mala alimentación, lo suficientemente fuertes para trabajar y no tan propensos a morir. El niño subía por la chimenea con la espalda, los codos y las rodillas. Se requería que los niños desollinadores se arrastraran a través de chimeneas bastante estrechas que medían 23 por 23 centímetros. Usarían un cepillo sobre su cabeza para quitar el hollín. Una vez que el niño llegaba a la cima, se deslizaba hacia abajo y recogía la pila de hollín para su amo. Los niños no recibían salario. A los desollinadores no se les entregó ningún tipo de equipo respiratorio ni ropa de protección. Sus extremidades quedaban en carne viva hasta que las heridas endurecían y se hacían callos. Por lo general, limpiaban entre 4 y 5 chimeneas cada día. Cuando un niño, ya sea por miedo o porque se cansaba y no quería subir más, aplicaban métodos terroríficos, encendían un pequeño fuego de paja o azufre en la chimenea o enviaban a otro muchacho con un alfiler para que le pinchara los pies o las nalgas. En muchas ocasiones quedaban atascados y podían pasar horas hasta que eran rescatados con una cuerda o por otro de los aprendices. Si eran casos más difíciles, pues había que agujerear la pared de la chimenea para poder extraerlos, vivos o muertos. Los niños fueron llamados monos de pólvora, que se utilizaron principalmente en buques de guerra y barcos de cabriolas como corredores en las cubiertas de armas. Estos niños tenían la peligrosa tarea de correr del polvorín a los cañones con una carga de pólvora altamente inflamable atada a la espalda, esquivando los disparos de las naves enemigas mientras lo hacían. A menudo se utilizaban para esta tarea niños de 10 a 14 años o a veces más jóvenes, que aún eran demasiado jóvenes o débiles para el trabajo habitual de un mozo de barco. Su pequeña altura era una ventaja en las cubiertas de armas estrechas y bajas. Los monos de pólvora estaban en el fondo de la tripulación del barco y a menudo estaban indefensos a merced de los caprichos de algunos marineros, contramaestres y oficiales violentos. Trajeron a los niños en cuestión a menudo huérfanos o fugitivos, en parte con trucos, promesas vacías y a veces también con violencia. Algunos de ellos también fueron entregados o incluso vendidos por sus padres a los capitanes de los barcos por necesidad económica. A cambio de su servicio en la Royal Navy, estos muchachos no recibieron un salario, solo una cama, algo de ropa y una educación rudimentaria. Fueron reclutados en parte por la Marine Society, que enviaba de 500 a 600 de estos muchachos cada año a la flota naval británica. A bordo de un barco típico como el HMS Victory, había 31 de esos niños de una tripulación total de más de 800 hombres. Las fábricas de algodón eran lugares peligrosos para trabajar. Eran calientes, húmedas, polvorientas y extremadamente ruidosas. Con poca ventilación, el polvo de algodón provocaba infecciones oculares, problemas respiratorios y molestias estomacales. Los niños estaban especialmente en riesgo. Se podía encontrar a niños de hasta 7 años trabajando 14 horas al día en estos lugares. Los desechos de algodón que se acumulaban en el suelo se consideraban demasiado valiosos para que los propietarios los dejaran, y una de las soluciones más sencillas era emplear estos niños pequeños para trabajar debajo de la maquinaria. Muchos niños sufrieron heridas graves mientras estaban debajo de estas máquinas, con dedos, manos y a veces cabezas aplastadas por las piezas móviles pesadas. Esta función se denominó carroñero. Pasaban la mayor parte de su tiempo en las máquinas, con poco tiempo para tomar aire fresco o descansar. Este trabajo se destaca como uno de los peores de la historia debido a su gran peligrosidad. El peligro de estar debajo de las máquinas significaba que tenían que estar constantemente atentos a sus movimientos para evitar lesiones graves o algunos accidentes graves en que los niños perdieron el cabello cuando quedaba atrapado en la máquina. Las manos podían aplastarse y algunos niños, tras el cansancio, se dormían y quedaban atrapados en la maquinaria. Un rompedor era un trabajador de la minería del carbón en los Estados Unidos y el Reino Unido. Su trabajo principal era separar trozos de carbón a mano.
A medida que el carbón bajaba por la cinta transportadora, lo desmenuzaban en pedazos de tamaño común y también separaban cosas como rocas, arcilla y tierra. Los niños generalmente tenían entre 8 y 12 años, pero a veces tenían tan solo 5 o 6. Estos niños trabajaban 10 horas al día, 6 días a la semana. El trabajo realizado por los rompedores era peligroso. Estos se vieron obligados a trabajar sin guantes para poder manipular mejor el carbón resbaladizo. La pizarra, sin embargo, estaba afilada y los rompedores solían dejar el trabajo con los dedos cortados y sangrando. A veces, también tenían los dedos amputados por las cintas transportadoras que se movían rápidamente. Otros perdieron pies, manos, brazos y piernas mientras se movían entre la maquinaria y quedaron atrapados debajo de las cintas transportadoras o en los engranajes. Muchos murieron aplastados, sus cuerpos fueron retirados de los engranajes de la maquinaria por los supervisores solo al final de la jornada laboral. Otros fueron atrapados en la corriente de carbón y aplastados hasta la muerte o asfixiados. El carbón seco levantaba tanto polvo que los muchachos rompedores a veces usaban lámparas en sus cabezas para ver, y el asma y la enfermedad del pulmón negro eran comunes. La idea de castrar a un niño preadolescente para preservar su voz hoy en día es con razón considerada terriblemente cruel e incluso bárbara. Sin embargo, tiene una larga tradición en la música y el último castrati murió en 1922. Cuando se necesitaban voces más altas para interpretar papeles femeninos y jóvenes, los niños tomaron los papeles en su lugar, pero los niños crecen y las voces cambian. Es así como la castración detuvo este desarrollo, congelando la voz como la de un niño. Sin embargo, la operación nunca fue legal, por lo que generalmente la realizaban cirujanos y dentistas clandestinos, mientras que las familias de los niños inventaban historias sobre por qué habían castrado a sus hijos, a menudo inventando accidentes inverosímiles como ser corneado por un jabalí. El procedimiento generalmente se realizaba entre las edades de 8 y 9 años. Fue increíblemente peligroso y doloroso. Esto fue antes del descubrimiento de la anestesia. Sin embargo, las recompensas por un castrati exitoso fueron significativas y para las familias pobres significaba una salida de esa pobreza. En el apogeo de la locura a principios y mediados del siglo XVIII, se estima que unos 4.000 niños eran castrados cada año. Alrededor del 80% de ellos sobrevivieron a la operación. Sin embargo, solo un puñado forjó carreras operísticas exitosas y el resto cantó en coros de catedrales o iglesias. Las cerilleras trabajaban en las fábricas de fósforos. Uno de sus trabajos consistía en sumergir las puntas de cerillas de madera en una sustancia química llamada fósforo. La mayoría de los trabajadores en las fábricas de fósforo eran mujeres y muchas de ellas eran niñas de entre 13 y 16 años. Estas cerilleras trabajaban en las fábricas generalmente de 6 a.m. a 6 p.m., con solo 2 breves descansos. No se les permitía hablar ni siquiera sentarse mientras trabajaban, de lo contrario serían multadas o despedidas. Las niñas solo ganaban 4 chelines por día, pero también eran multadas severamente si se les caía un fósforo, hablaban entre ellas, se sentaban, llegaban tarde o iban al baño sin permiso. A veces se iban a casa sin ganar nada. Sin embargo, la parte más peligrosa de ser una cerillera eran los químicos de fósforo. Trabajar con fósforo blanco era altamente tóxico y responsable de la devastadora enfermedad conocida como fósil de mandíbula. Este apodo fue dado por los fabricantes de fósforos a la condición particularmente desagradable que literalmente hacía que el hueso de la mandíbula se pudriera. Los médicos pronto comenzaron a tratar a estas niñas por la enfermedad, que a menudo se propagaba al cerebro y provocaba una muerte particularmente dolorosa y horrible, a menos que se extirpara la mandíbula, e incluso entonces no estaba garantizada una vida prolongada. En la época victoriana, era de conocimiento común que las ratas transmitían enfermedades y se sabía que miles de ellas infestaban las alcantarillas, las fábricas y los hogares de Londres. En las temporadas en que las ratas invadían Londres, los cazadores de ratas tenían una gran demanda. Muchos niños preferían cazar ratas a limpiar chimeneas, trabajar en minas de carbón o vender mercancías. Una de las razones por las que la caza de ratas era popular entre los jóvenes era porque era lucrativo.
Desratizar las casas solariegas y los negocios ingleses les daba a los cazadores de ratas salarios que oscilaban entre 2 chelines y 1 libra. Sin embargo, debido a que los cazadores de ratas tenían que hacer una inversión y al menos tener un terrier o un hurón, muchos cazadores de ratas eran jóvenes mayores. Evidentemente, ese trabajo tenía sus riesgos, ya que podrían ser mordidos por las ratas y contraer rabia o alguna otra infección.